Bien, seguimos. Listo, seguimos. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, sí o no? ¿Sí o no? No, Lisa. No, no, Liz. Bien, fíjense. Claro. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar un televisor o una lavadora o una cama, por decir algo, un colchón, primero me paseo por los diferentes locales donde los venden, busco ofertas y al día siguiente o en la semana voy y lo compro. Siempre hay que buscar marcas de calidad que tenga una buena calidad, que me genere calidad de vida. Eso también debe ser un emprendimiento, un emprendedor de buscar, seleccionar las mejores marcas. Bien. Otra variable es qué otros recursos de compra se emplean. Sobre todo si tu producto está relacionado con nuevas tecnologías, por ejemplo, los teléfonos que cada día están cambiando. ¿Ok? Es bueno emplear, o sea, los productos tecnológicos cada día están cambiando. Por lo tanto, es preciso que conozca cómo se hacen las compras online, qué páginas puedo visitar, qué productos puedo adquirir y cómo han sido las experiencias de esos compradores. Es importante preguntarles también cuál ha sido su experiencia en la compra de productos tecnológicos. Entonces, estas son algunas variables para identificar el mercado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? No. ¿No? No. Bien, seguimos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Esto también está. Segundito. Bien. Vamos ahora con. Ya va. Segundito. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver con la elaboración de productos y servicios. ¿Qué necesita el emprendedor conocer cuando elaborar sus productos y servicios? Primero, investigar el mercado. ¿Qué es investigar el mercado? Primero, yo debo diseñar un producto. Para diseñar el producto o el servicio, primero debo investigar el mercado. Por lo tanto, debo conocer, buscar información. ¿Qué quiere el mercado? ¿Cómo lo quiere el mercado? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la demanda insatisfecha de ese mercado? Y hago una recolección de información en el contexto donde voy a vender el producto o el servicio. Por lo tanto, hago una búsqueda también en otros países para intentar coger alguna idea de cómo ese producto que yo voy a Sí. vender. Ah, No está en presentación las diapositivas. ya va, ya va, ya va. Pero me dijeron que sí, ya va, un segundito. Ya va, un segundo. Ajá. ¿Y ahora? Sí. Ok. Al momento. Entonces, lo primero que debemos saber al elaborar productos o servicios es investigar el mercado, recolectar información acerca del contexto donde voy a vender el producto o servicio, qué necesita ese mercado, cuál es la demanda insatisfecha, cuál es la capacidad de compra, cuál es la disponibilidad que tiene para pagar. Por lo tanto, es interesante hacer una búsqueda también en otros países para ver si el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, cómo se colocó allá, cuáles son las ventajas de que ese producto sea colocado allá y que yo pueda venderlo aquí. Es decir, imitar el proceso de venta, evitar esa investigación de mercado. Sería el primer punto. Investigar el mercado para poder
para no fracasar en el intento. La segunda es identificar la necesidad del mercado. ¿Cómo identifico la necesidad del mercado? A través de evaluar las necesidades, gustos y deseos de los clientes. Por lo tanto, esas necesidades estarán basadas en una realidad que finalmente, para que el producto tenga éxito, entonces tengo que conocer cuáles son las necesidades para que mi producto o servicio tenga éxito al momento de llevarlo al mercado. También debo conocer la competencia, debo identificar la competencia, es decir, monitorearla permanentemente, quién es la competencia, qué actividades hace, cuáles son las áreas geográficas que ella cubre, cómo posiciona su producto en el mercado, ¿okay? Cuáles son las ventajas de su producto con respecto al mío, cuáles son esas ventajas comparativas, competitivas y que yo puedo mejorar. Por lo tanto, es importante también analizar las quejas que realizan los clientes de esa competencia, que son sobre mis productos relacionados, y también como emprendedor puedo identificar las modificaciones para mejorar mi producto por encima de la competencia, de tal manera que satisfaga a los clientes y atraiga a los clientes de la competencia hacia mis productos o mis servicios. Eso es identificar la competencia. La metodología, por supuesto, aplicar la metodología FODA. Esto me va a permitir analizar la situación competitiva. Entonces puedo evaluar mis debilidades, fortalezas, oportunidades y las amenazas de mi producto o de mi servicio. Es importante siempre aplicar la metodología FODA o DAFO. Conocer las 4P. ¿Qué son las 4P? Las variables del mercado. El producto o servicio, o sea, ¿qué voy a crear? ¿Con qué finalidad voy a satisfacer una necesidad del mercado como emprendedor? Por eso es importante que como emprendedor identifique las características y beneficios de mi producto o servicio. La plaza son los canales de distribución. ¿Cómo mi empresa, mi emprendimiento va a hacer llegar los productos o servicios al público? De puerta en puerta, el cliente va a ir a mi local, voy a ofrecerlo por los medios de comunicación o por los canales de YouTube, Instagram, Facebook. Voy a utilizar para vender mi producto un canal corto del productor al consumidor o voy a utilizar un canal largo, productor, mayorista, detallista y luego al consumidor. Entonces tengo que analizar qué canal de comercialización voy a utilizar para que mi producto o servicio llegue al consumidor. La promoción, ¿cómo voy a promocionar mi producto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a persuadir a los clientes para que logren sus objetivos? Aquí tengo que, por supuesto, invertir en publicidad, en contratación de mano de obra para la fuerza de ventas, tengo que contratar medios de comunicación, redes sociales, entre otros. ¿Cómo voy a promocionar mis productos? Los combos que voy a promocionar, los descuentos, el lleve dos y pague uno, etcétera, etcétera. Y finalmente el precio. El precio no es más que el costo que hay en total en las 4P. Para poder fijar un precio justo se deberá realizar una investigación sobre la competencia. Por eso es importante conocer a qué precio vende la competencia. Yo colocar, como mi producto es de entrada, estoy empezando mi emprendimiento, colocar un precio por debajo de la competencia para atraer más clientes. Entonces tenemos estas 4 variables. ¿Ok? Plaza, las 4P, producto, plaza, precio y promoción. ¿Alguna pregunta con las variables? ¿Sí o no? ¿No? No. Bien. Sexto, planificar una estrategia de marketing, es decir, conseguir clientes potenciales entre el éxito a nivel de la competencia. ¿Cómo planifico yo mis estrategias de marketing? Estrategias de producto, estrategias de mercado, estrategias de promoción, etcétera, etcétera. Y finalmente, luego que haya seleccionado las estrategias, lanzo el producto al mercado. Es decir, toca introducir el nuevo producto al mercado. Entonces, establecemos la elaboración de productos y servicios. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Yesenia? No, Liz. no, Liz, ninguna. Ok. Bien, ya va un segundito. Vamos ahora a ver, ya se lo vimos. Ya va. Ok.
¿Qué vemos allí? ¿Qué observamos allí? ¿Ah? Una Sin, sonrisa. una sonrisa. Cinero, ¿qué ve usted allí a la muchacha? ¿Qué estará haciendo esa muchacha, Cinero? Está, bueno, en primer lugar está alegre, ¿no? Está sentada, creo que en su oficina. Ajá. Está contenta, está satisfecha. Quiere decir que es una emprendedora. Feliz, satisfecha. ¿Por qué? Porque consiguió un financiamiento para su emprendimiento. ¿Ok? Consiguió un financiamiento. Entonces, vamos a analizar cuáles son las fuentes de financiamiento que un emprendedor puede recurrir en el Ecuador. Si yo soy emprendedor, ¿dónde consigo dinero para poder llevar a cabo mi emprendimiento? Dice, las fuentes de financiamiento representan todas las clases de inversión que existen en el mercado, de inversiones familiares, públicas, privadas, hasta innovaciones más disruptivas en el mundo empresarial, que cada vez toman más fuerzas en el plano de los negocios. Existen tipos de fuentes de financiamiento para emprendedores, ya que tienen tiempo en el mercado y buscan sostenibilidad de su empresa por medio de la inversión, ya sea una inversión interna o externa, o también necesitan una inyección de capital. También para aquellos nuevos emprendedores que recién entran al mercado. Entonces, fíjense que existen muchas fuentes de financiamiento. En el caso del Ecuador, existen 6 formas de financiar un emprendimiento o microempresa de negocio en el Ecuador. Existen muchas, pero estas son las más conocidas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, la primera fuente de financiamiento es el financiamiento interno. Este financiamiento, también llamado autofinanciación, es cuando el emprendedor tiene su propio dinero, no recurre, ¿okay? No recurre a solicitar crédito, sino que tiene su dinero, aunque sea poco, pero lo obtiene. Entonces, el financiamiento interno o autofinanciación es cuando la empresa, sea una microempresa o una gran empresa, utiliza sus propios recursos generados previamente a través de una actividad comercial. Por ejemplo, si yo tengo una venta de zapatos y me va muy bien, con la rentabilidad de esa venta de zapatos yo puedo emprender en un negocio de venta de carteras o de bolsos o venta de correas, porque estoy utilizando la misma materia prima. Quiere decir que no voy a solicitar ningún crédito al banco, sino que voy a abrir una línea de producción, pero con mi mismo capital. En algunos casos, estos fondos suelen ser suficientes para financiar inversiones de cualquier tipo que le permitan al emprendedor incrementar su rentabilidad. En otras palabras, este financiamiento no involucra fondos de fuentes externas, no involucra fuentes, crédito, solicitar crédito a los bancos, ni a las cooperativas, ni a la mutualista, entre otros casos que veremos más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de yo como emprendedor financiarme internamente? Es una fuente de financiación más barata, yo mido hasta dónde puedo endeudarme, los gastos financieros se reducen ya que no hay pago de intereses. Mientras más fondos propios tiene la empresa, más confiable se percibe el mercado. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de yo financiarme con mi propio capital? Los recursos disponibles pueden ser limitados, pero por lo tanto esto limita mi inversión y mi rentabilidad. Quizás tengo poco dinero y bueno, ya sé que mi rentabilidad no va a ser muy alta. Y ahora, el costo de oportunidad puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando todo mi capital. ¿Ok? Es decir, estoy renunciando a otra fuente de oportunidades mucho más rentables que solicitar un crédito a una cooperativa al 10%, al 2%. Estoy sacrificando mi propio dinero. Y también que los dividendos que se entregan a los accionistas se reducen y puede ocasionar insatisfacción, ya que no hay una alta rentabilidad, las acciones tampoco van a generar mucha rentabilidad y los accionistas podrían molestarse. Ahora, en el ámbito empresarial, la toma de decisiones es crucial para definir el camino más rentable. Antes de disponer de los fondos propios de tu negocio, analiza el costo de oportunidad que te enfrenta. Es decir, si yo tengo $10,000, yo analizo, ¿invierto esos $10,000 o voy a un banco a solicitar un crédito a una tasa de interés mucho más baja? Si yo invierto mis $10,000, estoy arriesgando todo mi capital, ¿cierto? Pero si voy a un banco, coloco como garantía mi empresa o mi casa o un terreno a una tasa de interés más baja, yo puedo trabajar con ese dinero prestado. Claro, tengo que comprometerme a pagar mensualmente todas las cuotas y de esa forma, al cancelar el crédito, ellos pueden proveerme de otro crédito y poder aumentar así mi rentabilidad.
Entonces es importante analizar si trabajo con mi propio financiamiento interno o solicito un crédito al banco y pago el costo de oportunidad o también llamado tasa de interés. ¿Alguna duda con esta primera fuente de financiamiento? ¿Sí o no? Yo, profe, una pregunta. Lo Dígame. último que digo. O sea, por ejemplo, o sea, yo tengo un capital de trabajo, ¿no es cierto? Sí, ajá. Ya, puedo invertir en mi negocio, pero usted dice que puede ser riesgoso utilizar ese capital y mejor sería pedir un préstamo a los intereses más bajos. Por supuesto, claro. Y Sí, entonces mi respaldo sería mi capital, pues de repente alguna, sí me va mal, ¿no? claro. Claro, tú tienes que colocar como garantía o buscar un fiador o colocar en garantía un terreno, una casa, un inmueble, una maquinaria o un equipo. Siempre cuando vos solicitas un crédito al banco hay que colocar una garantía. ¿Ve? En cambio, si tú trabajas con tu propio dinero, no, pero el riesgo es mucho mayor. El riesgo es mucho mayor. ¿Ve? Elisa, disculpe, y lo que a veces no se tiene, digamos así, una garantía, una casa, un terreno o eso, ¿cómo se puede hacer? Tengo que Porque buscarme si un fiador. Tengo que buscar una persona que sea mi fiador, que sea mi garante, que él se comprometa a que si yo fracaso, él pague ese dinero. ¿Ve? ¿Y si nadie nos quiere ayudar? No, nada, desaparece el emprendimiento porque ¿cómo arranca sin capital, sin materia prima, sin capital de trabajo? ¿Cómo arranca sin maquinaria? Nada, o sea, ahorrar o buscar otra fuente de financiamiento. ¿Ve? Pero ahora incluso hasta ahora ya hay como hay préstamos para los negocios pequeños que quieren emprender, entonces Claro, hoy en día sí, hay. claro, siempre y cuando el crédito no sea tan elevado, si hay préstamo, por ejemplo a mí la semana antepasada, el Banco Pichincha, donde yo tengo mis ahorritos, me ofreció un crédito de $10,000 o una tarjeta de crédito de $6,000. Yo no tengo tiempo para emprender porque afortunadamente tengo mi emprendimiento, pero es de asesoramiento económico y me va bien porque lo único que utilizo es mi inteligencia profesional. Y no tengo tiempo para montar, y tenía que, el crédito era para emprendimientos de productividad, es decir, montar un negocio, una lavandería, una tintorería, una venta de víveres, etcétera, o una zapatería o una carpintería. No tengo tiempo para ello. Entonces, bueno, opté por solicitar la tarjeta de crédito, que yo la puedo manejar. ¿Ve? Yo decido si me endeudo completamente o voy gastando, voy pagando. Pero, o sea, afortunadamente tengo esa línea de crédito. Y bueno, quedó abierta la posibilidad de que si se me ocurre un emprendimiento, yo pueda solicitar nuevamente ese crédito que está a las puertas abiertas. Entonces, es una forma, incluso la tasa de interés era al 15% pagadero en 5 años. O sea, es bastante rentable, pero en este momento no tengo tiempo para emprender. Y colocar a alguien en un negocio, tampoco porque no conozco a nadie que pueda generar esa actividad. Entonces, y no tenía fiador, solamente la garantía que yo tenía o que tengo son mis ahorros en el Banco Pichincha. ¿Ven? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? No sé. Bien, la segunda forma de buscar financiamiento se llama apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es contrario al financiamiento propio. Allí se voy a recurrir a un banco a solicitar financiamiento. Por lo tanto, encontramos el apalancamiento financiero, como te hemos explicado con anterioridad, en otro post, pero vamos a recapitular. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Es combinar una porción de fondos propios de la empresa con fondos provenientes externos. Por ejemplo, si yo tengo $10,000 para invertir, yo digo, no, yo no voy a regalar los $10,000. Yo voy a invertir 5 y voy al Banco Pichincha y solicito 5 más. O sea, estoy haciendo una combinación. ¿Ok? Puedo ir a las entidades bancarias y solicitar un crédito. Ahora, ¿cuándo uso este tipo de financiación? Eso va a depender de los objetivos que yo tenga como emprendedor. ¿Ok? También va a depender de que el apalancamiento se emplea cuando se quiere invertir más dinero del que realmente se tiene.
Yo tengo 10.000, pero yo no voy a arriesgar mis 10.000. Ahora, yo podría invertir 10.000 y solicitar más, porque tengo esa garantía. ¿Okay? Tengo garantía de equipo, de bienes, de maquinaria, un edificio, una casa, etcétera, etcétera. Entonces, el apalancamiento financiero es un apalancamiento mixto donde yo coloco parte de mi capital, pero también solicito un crédito. Ahora, es importante también que este apalancamiento sí genera una oportunidad valiosa para muchas empresas. Por lo tanto, mayores fondos disponibles es igual a que mayor sea mi inversión. Y a mayor inversión, por supuesto, la rentabilidad va a ser mucho mayor, pero también el riesgo es mucho mayor, porque dependiendo de las crisis hoy en día en los países, esto podría afectar a ese emprendimiento. Por lo tanto, lo fundamental es que la inversión no fracase y que estemos seguros de que somos buenos emprendedores y buenos empresarios. Eso es lo que se llama apalancamiento financiero, compartir el riesgo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? Bien. El bootstrapping. Bootstrapping. Quizás el término no te suene familiar, pero probablemente utilizaste este método para financiar tu microempresa. Y en realidad, grandes corporaciones de hoy en día nacieron, por ejemplo, Microsoft y Google nacieron por esta forma de financiamiento llamada bootstrapping. El bootstrapping es una forma de financiamiento para empresas que consiste en empezar un negocio desde cero y que solamente con los recursos que cuento en ese momento sean muy pocos. Por ejemplo, yo tengo un local en mi casa, por ejemplo, y esa es mi base, pues. Entonces yo recurro a un banco y solicito la figura de financiamiento de bootstrapping. Cuando hablamos de recursos nos referimos literalmente a todo lo que tenga disponible en casa y que se pueda usar para dar un gran paso y emprender. Los ahorros de todo el año, por ejemplo, en mi caso, mis ahorros, mi computadora personal, el teléfono, la bodega de mi casa, todo sirve y es valioso cuando se quiere apostar a una idea. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas del bootstrapping. ¿Cuáles son los pros o la ventaja? No se depende financieramente de terceros, dependo solamente con lo que tengo. Casa, carro, maquinaria, mueble, computadora, hasta la suegra la meto ahí si es posible. Bien, los emprendedores desarrollan la recursividad e innovación. Debemos ser buenos innovadores y tener buena creatividad para demostrar que nuestro negocio tiene validez. No se necesita gran capital para echar adelante un negocio. Puedo montar una venta de empanadas de verde o de choripapa, papicuy, papicande, papipollo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque cuento con lo que tengo en la casa. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del bootstrapping? El negocio se estanca si no se invierte en desarrollo y crecimiento. El emprendedor asume todo el riesgo financiero de ese crédito y se presentan mayores limitaciones, ya sea en tiempo, dinero y recursos para el desarrollo de la actividad comercial. Eso es lo que conocemos como el bootstrapping. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Sí, Licen, no me queda claro esta forma de financiamiento. O sea, Ok, ajá, vamos a ver. ¿Cuál es su emprendimiento? crear un centro educativo dirigido a tareas escolares, Ok, extraescolares. ¿con qué cuenta usted en este momento para ese emprendimiento? ¿Qué tiene? ¿Dónde va a Que funcionar? digamos que por el momento tengo solo un pequeño capital. Ajá. Tiene capital. ¿Qué más tiene? ¿Dónde va a funcionar? Mm, no, o sea, tendría que construir, ¿no es cierto?, la infraestructura para poder, o sea, Ajá, no, exactamente. Entonces, usted tiene una lacto, ya, tiene sí, una moto, una bicicleta, debe tener algo para poder colocarlo en garantía, por muy pequeño que sea. Muebles, licuadora, o sea, se le hace un avalúo de lo que usted tenga, ¿verdad? Si no tiene nada, tiene que ahorrar o hacer un trabajo extra, porque yo tengo que colocar en garantía lo que tengo. Por ejemplo, un apartamento o un terreno o una lacto o un carro, una moto, una bicicleta, lo que tenga en la casa, esa va a ser su garantía.
para solicitar un crédito. ¿Ve? Por supuesto, el crédito va a ser muy poco, no pasará de $5,000, cuando mucho. ¿Ok? Pero ese negocio tiende a crecer. A medida que vaya creciendo, usted va invirtiendo. Ahora, usted asume todo el riesgo financiero porque usted es quien está colocando la garantía. Y esa rentabilidad no va a ser del primer año, quizá va a ser en el segundo año. Porque usted tiene que demostrar que con su emprendimiento usted puede cancelar ese crédito. ¿Ve? Ah, ya, Lice, ya le entendí. O sea, es Ajá. los bienes que yo poseo para adquirir un crédito. ¿Sí? Eso es correcto. Los bienes que usted posee personalmente para colocarlo en garantía ante ese crédito. Ajá. Eso se Muchas llama gracias, yo lo entendí a de su otra manera. orden. Si en tal caso, o sea, digamos, no tenemos los beneficios, así como lo estaba explicando mi compañera, ahí sí deberíamos conseguir un garante, como explicó en la otra, ¿verdad? Exacto, un garante o un fiador, eso es correcto. Ajá. Ok. La cuarta forma son los inversionistas ángeles. Usted recuerda que al principio de la unidad hablamos de el inversionista, el emprendedor inversionista, ¿se acuerdan? Que era aquel que financiaba a otro emprendedor, ¿cierto? Entonces, un inversionista ángel, por ejemplo, si te gustan los programas de televisión sobre emprendimiento y negocio, seguro conoces esta opción de financiamiento para empresas. Un inversionista ángel es una persona, normalmente empresario, que tiene la capacidad financiera para aportar capital a una idea, a un negocio, con un alto potencial de crecimiento a cambio de porcentaje de utilidad. Por ejemplo, yo puedo financiarla a usted, ¿verdad? Si tengo capital, pero yo le digo, bueno, cuando empiezas a operar, el 30% es para mí, porque yo te estoy financiando. El apostar por una idea hace que el empresario se involucre en los procesos de decisiones del negocio, aporta su conocimiento y experticia al emprendedor. Te estoy asesorando, te estoy brindando una red de apoyo y contactos muy valiosos, porque de una vez ya te estoy colocando los clientes. Entonces, ese es el inversionista ángel. Para atraer inversionista ángel, necesitas de cuál es tu concepto de emprendimiento, y eso lo vimos en la unidad 3. Demostrar con cifras y estados financieros que el emprendimiento es rentable, que tiene vida, que tiene futuro. Son el soporte más fuerte que tiene un negocio para lucir económicamente atractivo. En el Ecuador existe un club de inversionistas ángel con empresarios de Quito y Guayaquil, dispuestos a ofrecer un financiamiento a empresas startups, que ya la vamos a ver, con ideas muy valiosas. Entonces, el inversionista ángel es aquel emprendedor que invierte en otro emprendedor, lo financia y cobra su comisión, por supuesto. ¿Alguna pregunta con lo que es un inversionista ángel? ¿Sí o no? Yo, profe, Dígame. verá, o sea, por ejemplo, yo ya me pongo de inversionista, ¿no es cierto? Y, y ya está, digamos, ya está el emprendimiento, ya está en marcha, o sea, ya se está recibiendo plata. Ajá. Y la recuperación de la plata, ¿cómo es? O sea, mensualmente, anualmente, No, ponga atención. Mire, ponga atención. Todo negocio recupera su inversión en el segundo o tercer año. Siempre. Año, no meses. ¿Por qué? Porque en el primer año madura la inversión. ¿Qué es madurar la inversión? Empezar a cancelar los intereses más altos de la cuota. Sí, ahora usted decide si esos intereses los paga por el método alemán o por el método francés. El método alemán, si el crédito es por 10 años, el método alemán es que durante los 10 años usted va a pagar cuotas fijas hasta que cumplan los 10 años. Usted va a pagar $200 mensuales todos los meses durante 10 años. Es el método alemán. El método francés es que las primeras cuotas son más altas y las últimas cuotas son mucho más bajas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que si el negocio está arrancando, ya está generando dinero. Ese dinero es para pagar el crédito. ¿Ok? Por eso le decía que la inversión madura en un año, porque en un año usted sabe que eso es para pagar intereses. Luego del segundo o del tercer año, ya las cuotas empiezan a bajar y usted va a tener más rentabilidad. Usted dice, bueno, en el tercer año las cuotas están más bajas, me va a quedar más dinero para reinvertir o para abrir una nueva sucursal. Ese es el método francés.
Entonces, cuando usted solicita un crédito, a usted le dice, ¿lo va a pagar por el método alemán o por el método francés? Yo como economista recomiendo pagarlo por el método francés. ¿Por qué? Porque me garantiza que voy a sacrificar mucho los primeros años para pagar ese crédito, pero yo sé que al año 3, al año 4, ya la presión va a bajar porque ya el negocio va a pertenecer más a mí que al banco. ¿Okay? En cambio, el método alemán no, el método alemán es todas las cuotas, quizás son cuotas bajas, ¿verdad? Quizás son cuotas bajas, pero voy a durar tantos años pagando lo mismo. Y eso no me va a dar a mí un vislumbramiento de cuál es mi rentabilidad. Entonces, prefiero pagar al principio más dinero y al final menos dinero. Ahora, ese método francés también puede ser lo contrario. Yo puedo decidir, digo al banco, bueno, primero empiezo a pagar cuotas bajas y luego al final cuotas altas. ¿Para qué? Para que el emprendimiento también recupere su rentabilidad y me permita a mí ahorrar, me permita expandir mi negocio, me permita aperturar nuevos mercados. Pero igualito la inversión va a madurar en el primer año y la rentabilidad se va a observar en el segundo o tercer año. Nunca en los primeros meses, porque los primeros meses es para comprar materia prima, mejorar el local, mejorar servicios, buscar nuevos clientes, quizás comprarme una camioneta si voy a repartir productos, o quizás si mi emprendimiento es de servicios, contratar más personal para que pueda expandir el negocio. Entonces, esa es la forma de recuperar una inversión. ¿Okay? No espere que la inversión se va a recuperar en el primer año, o sea, la rentabilidad del primer año, o sea, tener que trabajar prácticamente casi 24 horas y con mucho personal si es de servicios, o con una buena maquinaria y tecnología si es de productos, para poder recuperar. Entonces, eso va a depender del ritmo de crecimiento y desarrollo y el amor que el emprendedor le coloque a su emprendimiento para poder trabajar bastante y que el producto o el servicio genere una rentabilidad casi que inmediata. Profe, una pregunta. Un momentico, ya va. ¿Respondí a su pregunta, Cisneros? Sí, profe. Ok, dígame, Rosa. Sí, con respecto a este inversionista Ángel, también, o sea, él asumiría el riesgo de que no consigan lo esperado. Claro, Porque por supuesto, claro. Un inversionista ángel corre el mismo riesgo que el emprendedor. Lo único que el inversionista ángel podría recuperar parte de su inversión por la garantía que tiene el emprendedor naciente. ¿Ve? Por ejemplo, si yo soy un inversionista ángel, yo le pido una garantía también, aunque muy pequeña, porque yo voy a tener una rentabilidad del 30%. Pero si el emprendimiento fracasa, quien más pierde, por supuesto, es el emprendedor naciente, porque pierde todo. El inversionista ángel perdería como un 40 o un 50%, porque ya tiene una garantía de un terreno, sobre todo un terreno o una casa. Siempre todo inversionista va a pedir garantía, sea en dinero o sea en bienes inmuebles, siempre. ¿Ve? sí, pero normalmente quien pierde es el emprendedor y casi los prestamistas, o en este caso los Claro, inversionistas. sí, porque él va a quedar endeudado. Él siempre va a quedar endeudado. Aparte va a perder su negocio, va a fracasar, se va a frustrar y eso, por supuesto, genera un conflicto emocional a toda persona. ¿Ve? E igual que un agricultor. Un agricultor siembra, pero no sabe si va a recuperar toda la cosecha o parte de la cosecha, o pierde toda la cosecha. ¿Ve? Y si ese agricultor tiene un inversionista, peor todavía. ¿Cómo lo va a pagar? Con el terreno. Entrega el terreno donde sembraba papa. ¿Ve? Entonces, ¿quién sale ganando ahí? No tan ganando, pero sí con mejor posición el inversionista ángel. Al menos le queda el terreno y lo revende y recupera parte de lo que invirtió en ese emprendedor de papa. ¿Ve? Entonces, es muy importante analizar el mercado, investigar los clientes, o sea, estar seguro de que el emprendimiento va a ser rentable, analizar la competencia, sobre todo la competencia, porque la competencia le va a quitar un pedazo del mercado, como dice en mi país, una tajada del mercado. Entonces, hay que evaluar muy bien el mercado para poder llevar a cabo una actividad de emprendimiento. ¿Ven? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no?
es por eso que algunas entidades bancarias o cooperativas, para poder dar un crédito, o sea, de emprendimiento, le ponen como, digamos, como una prenda. Por ejemplo, digamos, Sí. se saca un carro para un taxi, pero Ajá. si no lo acabó de pagar, entonces así sea por 1.000 o por la cantidad que sea, le sacan y después le ponen a la reventa, o sea, Exactamente, porque ellos necesitan recuperar parte de la inversión que hicieron, o sea, parte del crédito que otorgaron. Igualmente una casa, voy a comprar una casa en $80,000, con un crédito del BIES, el BIES primero evalúa la casa y dice, no, esa casa no cuesta 80,000, esa casa cuesta 50. Búsquese los otros 30,000 para que compre la casa, es como una garantía, ¿ve? Entonces, bueno, si yo compro la casa y no puedo pagarla, el BIES se queda con la casa y la revende. Es una garantía. Muy bien. ¿Alguna Lice, otra pero en el IES, bueno, o sea, nosotros con mi esposo sacamos un crédito en el IES Ajá, y ya a él le pusieron como garantía los fondos de cesantía, los ajá, fondos de cesantía. O sea, si él ya deja de trabajar, le van descontando del... claro. Ya pierde su cesantía, eso es correcto. Ujú. O sea, esos serían los años que aportó al IES. Al seguro, Ajá. exactamente. Sí, los años que aportó al Seguro Social y queda en cero, porque él colocó eso como garantía. O sea, siempre el inversionista siempre va a buscar una garantía, por muy mínima que sea, pero él no va a prestar dinero sin tener nada a cambio. Si un porcentaje de rentabilidad o una garantía que le justifique la posible pérdida de la inversión. ¿Ven? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? Bien, entonces quedó claro lo que es un inversionista ángel, ¿sí o no? Sí, Ok. sí. La otra forma de invertir es la incubadora de proyectos. Si usted tiene un proyecto, ¿verdad? Es una forma de financiar empresas nuevas y pequeñas, las incubadoras de proyectos. Estas son empresas o instituciones que apoyan una idea con conocimiento, innovación, herramientas y espacios de trabajo para desarrollar con éxito. Son empresas asesoras de proyectos de emprendimiento. Por supuesto, ellas no asesoran gratis. Ella dice, yo te asesoro y cuando el banco te concede el crédito, voy a seguir siendo tu asesor, pero me vas a pagar una cuota. En este mismo grupo podemos incluir las aceleradoras de negocios que apoyan a las pequeñas y medianas empresas o a las startups. Una startup es un emprendimiento que ya están constituidas, que necesitan inyección de capital u otros recursos para crecer. Si te interesa este tipo de financiamiento para impulsar tu idea de negocio, entonces tenemos buenas noticias. Existe una red de incubadoras de Ecuador que cuenta con este tipo de empresas en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, Guayaquil y Cuenca existen empresas incubadoras de proyectos, las cuales usted tiene una idea de negocio y ellos le montan todo el proyecto para que pueda ser llevado al banco y pueda obtener el crédito que necesita. Pero estas empresas seguirán siendo su asesora. Seguirá siendo su asesora porque a ella le interesa que su emprendimiento se desarrolle y ella poder captar nuevos clientes. ¿Cuál es el cliente? El emprendedor. Y por supuesto, entonces usted tendría que pagar el crédito al banco, pero también tendría que pagar una comisión a estas empresas incubadoras de proyectos, porque ella fue la que le montó todo el proyecto para la financiación. Ellas funcionan en Quito, Guayaquil y en Cuenca. ¿Alguna pregunta, alguna duda con las incubadoras de proyectos? ¿Sí o no? No. Ok. Y finalmente, el crowdfunding y el crowdlending. Esta nueva forma de financiamiento para empresas ya está despuntando en Ecuador, ya se está volviendo muy de moda. El crowdfunding consiste en una campaña de microfinanciación o financiación colectiva, cuando se unen varios socios para desarrollar un emprendimiento. A través de las plataformas digitales se recaudan los fondos necesarios para financiar emprendimientos que carecen de capital. Por supuesto, es un requisito obligatorio que los detalles del negocio se expongan abiertamente y de manera formal para legitimarla ante los inversores. Es importante generar confianza. Entonces, el crowdfunding es cuando varios emprendedores abren un canal en YouTube y buscan accionistas o buscan socios
para poder desarrollar un gran proyecto. Cada accionista coloca su parte de su patrimonio, pero se lleva, claro, hay que convencer, por supuesto, online. No es muy fácil convencer online, porque tú no sabes si estás colocando dinero en un grupo de personas locas que lo que se van a robar el dinero. Entonces, hay que estar muy seguro. Eso es el crowdfunding. Por otro lado está el crowdlending, que también hace referencia a una financiación colectiva de varios emprendedores, pero con la diferencia que los pequeños inversionistas prestan su dinero a la empresa